Lo sobrenatural de Dios, para empezar la tercera clase. Cuando lo sobrenatural de Dios, y estamos viendo a Dios desde Génesis, ¿verdad que sí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué dice el segundo versículo? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Nosotros hemos aprendido que Dios creó lo visible y lo invisible, porque hay mucha gente que cree que lo invisible siempre ha existido, pero lo invisible no existía cuando estaba solo Dios, ¿verdad que sí? No existía nada, ni lo visible ni lo invisible. Dice la Biblia que Él creó tanto lo visible como lo invisible, fueron creados para Él y por Él, y en Él se subsiste, en Cristo Jesús. Ahora, cuando vino un desorden en la tierra, cuando la palabra dice que la tierra estaba desordenada, quiere decir que en algún momento estaba ordenada, ¿verdad que sí? Algo pasó que la desordenó. Algo sucedió que desordenó la tierra. Ahora, no me voy a meter por ahí. Ese tema lo predicamos en algún momento, Génesis 1, Génesis 2 y todo eso. Pero lo que la Escritura me enseña es que cuando lo sobrenatural de Dios interviene, lo primero que hace es poner orden donde hay desorden. Y de pronto en nuestras vidas puede que haya áreas que están en desorden. Puede que usted diga, hay áreas que están, como digo yo, despelotadas. ¿Verdad que sí? Que hay gente que está bien en las finanzas, pero el hogar está hecho un desastre. O está bien en el hogar, está bien en las finanzas, pero las relaciones con los demás están hecho un lío. ¿Verdad que sí? Entonces hay varias áreas en nuestra vida que si usted tiene una área mal, le lastima a las demás, ¿verdad que sí? Usted puede estar feliz en su hogar, pero si su salud no está bien, afecta a usted, a su esposa, a sus hijos. Entonces hay varias áreas en nuestra vida que de pronto alguna área está en desorden. Lo primero que vamos a buscar, buscando lo sobrenatural de Dios, es que cuando Dios, lo sobrenatural de Dios llega, pone orden donde hay desorden. Y lo vamos a estar martillando todo el año, porque hoy usted ahorita puede decir, pastor, yo estoy bien en todas las áreas. Gloria a Dios, de pronto usted está pasando esos momentos de abundancia en toda área, ¿verdad? Pero tarde o temprano, créame que una área se le lastima. Eso nos pasa a todos. A todos nos pasa. ¿Por qué? Porque si Dios nos dejara estar todo el tiempo en abundancia en toda área, corre el humano el peligro que se empieza a enorgullecer, a creerse autosuficiente, que ya no necesita a Dios. Y de pronto por eso usted ve que hay gente que cuando Dios los bendice se ponen arrogantes. Y hasta algunos se olvidan del Señor y se alejan de la iglesia. Entonces siempre Dios va a permitir que haya un poco de escasez en nuestra área. En alguna área de su vida. Puede ser la salud, las finanzas, el área sentimental, el área relacional. De alguna manera, de pronto Dios permite que haya un desorden. ¿Pero para qué será? No es para que usted sufra y sea atormentado. Al contrario, el Señor nos está diciendo, búscame con todo el corazón, que cuando te unas conmigo como yo deseo, se ordena lo que esté desordenado. Y créame que yo lo digo no porque lo leí o me lo enseñaron, yo lo he vivido. Lo he vivido en mi vida, que ha habido ocasiones. Voy a aprovechar que no está mi esposa. Después lo borramos del video. ¿Está grabando? Después lo borramos. Pero al inicio yo empecé a servirle al Señor pero ella no. A ella le encantaba la cumbia, la salsa, ¿verdad? Y Leo es testigo como familia mía que al inicio fue difícil. Y ella me decía, ¿y tú a dónde vas? Y a la iglesia. Y me decía, bueno, pero la cosa es que yo le decía al Señor, ¿cómo? Porque ya empezaron ¿verdad? Usted sabe cuando una iglesia dice, ven acá, el Señor dice, ¿verdad? Y le daban a uno una palabra de llamado ministerial y todo. Yo decía, Señor, ¿pero cómo? ¿Cómo? Si esta mujer está en lo de ella y le encanta la pachanga ella nunca ha bebido, gracias a Dios, pero usted sabe que ese mundo lo envuelve a uno y uno quiere la fiesta y la fiesta. Y yo de verdad decía, Dios mío, esto es un despelote, ¿cómo yo te voy a servir si mi esposa mira? Y aparte tiene un carácter que usted no quiera saber. Teníamos unas luchas al inicio. Yo sé que las hermanas ninguna es así aquí, pero ella me daba a mí órdenes. Saque la basura, hay que recoger eso, hay que limpiar aquello. Yo decía, híjole, ven. Era una lucha fuerte, ¿verdad? Era un desorden que había, porque yo era otro que yo decía, pues, ¿por qué me voy a dejar, verdad? Y siempre chocábamos. Nuestro hogar no estaba en orden, peleábamos constantemente. Siempre había un sí o un no. Peor cuando me hice cristiano.
Pero cuando empecé a buscar a Dios de corazón, cuando uno empieza a consagrarse para Dios, a dejarlo, lo que a Dios no le agrada, poco a poco, mire, el Señor me la fue cambiando. Yo no la cambié, porque si usted quiere cambiar a alguien, nunca le va a funcionar. Poco a poco el Señor me la fue cambiando. Y sigue el proceso, ¿verdad? Y me fue cambiando a mí. A medida que yo la veía cambiar a ella, yo decía, wow, de verdad Dios nos está preparando. Y yo empecé a cambiar, y yo cambiaba más, y ella cambiaba más. Y se volvió una relación hermosa entre ella y yo, que mire ahora, ¿quién iba a pensar que íbamos a estar como pareja pastoreando y sirviéndole a Dios de esta manera? Entonces nosotros lo hemos experimentado, con mis hijos lo he experimentado, o sea, se lo digo de corazón, cuando en lo sobrenatural de Dios llega, pone en orden lo que está fuera de orden. La Escritura dice, aún a tus enemigos los haré estar en paz contigo. Y yo lo he vivido. Gente que me ha tenido coraje, yo les tenía coraje por años, pero mire, cuando uno empezó a meterse con Dios, se sanan las heridas, uno puede perdonar, y de momento la gente viene y hasta le pide perdón a uno, que uno se queda, wow, y este que no le pide perdón, pero ni a su mamá. Yo tuve un problema con un tío mío gravísimo, que no nos podíamos ni ver, y mire, Dios sanó todo. En un momento que fui a Ecuador y lo abracé y lo besé, tío, y Dios sana todo, y eso uno se queda tranquilo, porque yo le decía al Señor, ¿cómo te sirvo con este odio adentro, con este rencor? Entonces, una de las primeras cosas que Dios hace cuando lo sobrenatural llega, ordena lo que está fuera de orden, ¿verdad que sí? Pero para poder accesar lo sobrenatural de Dios, nosotros tenemos que prepararnos bien, porque si uno no está preparado bien, Dios no nos va a dar lo que Él quiere para nosotros, porque lo vamos a echar a perder. El mejor ejemplo es cuando Moisés, usted se acuerda que él asesinó en Egipto a alguien, ¿verdad que sí? Mató a alguien, su corazón se habrá llenado en ese momento de odio, de rabia, con la rabia que tenía, porque desde el inicio Moisés era un hombre de un carácter fuerte. La Biblia lo dice, ¿verdad? Que él era un hombre de un carácter fuerte, y ese carácter le costó no entrar a la tierra prometida. Y aún así la Biblia dice que él era manso. Imagínense cómo habrán sido los que no eran mansos. Él de coraje mata a alguien, sale huyendo de Egipto, usted sabe la historia, ya se enamora, se casa, se queda a vivir fuera de Egipto y se dedica a pastorear ovejas. Llega un momento en el que él ve la zarza ardiendo, se calcula que él tenía ya 80 años, y de momento se acerca a la zarza, ¿verdad que sí? Él dijo que me voy a acercar a ver qué pasa, que esa zarza está ardiendo en fuego, pero no se consume, no se quema. Entramos a ese momento en el que él se acerca a la zarza y Dios le habla. Ahí él tiene un encuentro con lo sobrenatural de Dios, ¿verdad que sí? Tiene un encuentro con algo que no era de este mundo, sobrenatural. Un árbol quemándose en fuego, pero no se consumía, era algo sobrenatural. Pero fíjese que no era solo el árbol. La presencia de Dios afectó la tierra que rodeaba el árbol, ¿verdad que sí? ¿Y qué le dice el Señor a Moisés? Quítate las sandalias, porque la tierra que estás pisando, tierra santa. Cuando la presencia de Dios llega a un lugar, lo sobrenatural de Dios, pero lo de a de veras, estoy hablando cuando usted realmente tiene un encuentro con Dios, se santifica todo lo que está alrededor. O sea, si la presencia llega a su familia, se va a santificar su hogar completo, sus hijos, todo lo que Dios ha puesto en sus manos. Pero el Señor, ¿qué le dice a Moisés? Hágase de cuenta que está el árbol aquí, está la tierra, no se sabe cuál era la dimensión que la gloria cubría la tierra, ¿verdad? Y parece que Moisés estaba afuera. Lo que Dios le dice a Moisés es para que tú entres a disfrutar. Váyame poniendo atención aquí. Para que tú entres a disfrutar de esta tierra santa. ¿Cuánto quisiéramos disfrutar de la tierra santa? Eso es otro estudio, todo lo que envuelve ahí. Pero el Señor le dijo, quítate las sandalias. Y muchos de nosotros queremos disfrutar de lo sobrenatural de Dios con las sandalias puestas. Y el Señor nos dice, ¿estás dispuesto a quitarte las sandalias? ¿Estás dispuesto a quitarte las sandalias? Y yo te permito entrar a la tierra santa. Cuando tú entras, ahí uno oye con claridad a Dios. Ahí usted ve que empezaron a manifestarse milagros y señales en la vida de Moisés.
Pero a Dios no le interesaban tanto los milagros y las señales. Le interesaba más: Moisés, oye mi mensaje, óyeme lo que te estoy diciendo, la palabra primero. Todo tiene ese orden siempre. ¿Qué significa las sandalias? ¿Qué significa las sandalias? Se puede dar muchos significados, muchos mensajes, pero ¿sabe qué pasa? A veces nosotros venimos cargando con cosas del pasado, que aparentemente uno dice, ya no me molesta, ya eso ya no está en la mente, ya no le doy mente mucho a eso, pero en lo profundo del corazón usted lo carga todavía. Es como que ya no está arriba, pero ahora está abajo, pero uno quiera caminar con ella. No sé si alguien se identifica y me entiende, que uno a veces camina en la vida y todavía anda cargando con cosas que no ha logrado soltar. Y muchos de nosotros a veces usamos, y no se va a enojar conmigo, ¿verdad? No se va a enojar conmigo, pero hay veces que nosotros usamos como excusas las sandalias. Y le voy a explicar. Uno puede darle al Señor, por ejemplo, si alguien lo lastimó, si alguien lo ofendió, si alguien lo hirió, o si simplemente a usted en alguna de las áreas de su vida le fue mal, tuvo un fracaso, no tuvo éxito. Nosotros podemos hacer tres cosas. Uno puede echarle la culpa a un evento, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona fracasó en los negocios, puede decir, no, pero eso fue porque la bolsa de valores cayó en el año tal y se fue todo para el piso. Pero eso pasó hace cuántos años. Y todavía la gente sigue cargando con esa excusa. No sé si me va entendiendo. El mejor ejemplo de pronto para que usted me entienda. Mi papá era un hombre de dinero, que a causa de la bebida perdió todo. Perdió todo, se quedó en bancarrota, perdió la casa que tenía. Para él, lo más importante en su vida como su propiedad era su casa. Porque él decía, ese es el fruto de mi trabajo de tantos años. Si hay algo que él podía decirle a la gente, logré algo en la vida, él decía mi casa. Y era una casa bonita, en Cuenca, en Ecuador, bien bonita. Perdió todo. Y desde el día que él perdió todo, mi padre prácticamente se echó a morir. Era un hombre todavía joven. Mi papi todavía vive, bendito sea el Señor. Hace poco se entregó al Señor, damos gloria a Dios por eso. Pero no le exagero, más de 20 años él pasó con esa excusa de su casa. Y cada vez que alguien le hacía una conversación, que por qué él no se volvió a levantar, por qué no volvió a trabajar, por qué con los títulos que él tenía y la inteligencia que él tenía, él era en la Universidad de Cuenca, era uno de los más respetados que había allá. Y le decía, ¿por qué usted no se volvió a levantar? Y mi papá siempre decía, porque el día que perdí mi casa, perdí todo mi deseo de vivir. El hogar hecho una desgracia. Yo me tuve que venir acá para sacarlos adelante. ¿Por qué? Porque él siempre vivía en su mente con la casa. Y cuando le decían, Dios libre, qué sé yo, no se van unas vacaciones con mi mamá. Y habían pasado 10 años. Y él seguía diciendo, porque desde el día que perdimos la casa, nuestras finanzas se fueron al piso. No sé si me entiende lo que le quiero trasladar. Que pueden pasar años y la gente le sigue echando la culpa a algo que pasó hace años atrás. Y tiene toda validez. Yo no digo que no sea válida la razón, ¿verdad que sí? Pero eso, si usted me entiende, son las sandalias que a veces andamos cargando. Y para este año el Señor llevarnos a lo sobrenatural, el Señor lo que nos dice a usted y a mí, porque a mí también me toca, ¿sabe? Yo todavía tengo mis cosas también que uno dice, no sé si a usted le ha pasado, que hay veces que uno dice, yo creo que el Señor me está castigando por algo que yo hice. Oiga, yo lo hice de pronto cuando era joven, ¿verdad? Pero no sé si a usted le ha pasado que a veces uno dice, yo creo que a mí me va mal por algo que yo hice, qué sé yo, hace cuántos años, y por eso el Señor creo que me castiga. Y por eso creo que yo no prospero en esta área, sea la área que sea. A mí me ha pasado que uno dice, Señor, ¿por qué será que me castigas? ¿Por qué me va mal? Y son sandalias que uno anda cargando de culpabilidad. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos perdonó. El momento que usted confesó ese pecado, la sangre de Cristo lo lavó, el Señor lo perdonó.
somos nosotros los que siempre todavía cargamos con eso. ¿Por qué será que Él me castiga? ¿Por qué será que yo no prospero? Y eso, ¿sabe dónde está? Está sembrado en la mente nuestra. Y el Señor quiere que usted y yo nos despojemos de eso. Borrón y cuenta nueva, pero tiene que ser en serio. Usted tiene que aprender en este año, mi amado, a sentirse libre. Libre. Cuando le vengan esos pensamientos que no, el Señor yo creo que me castiga por algo que yo hice hace. No, reprendo al diablo, echo fuera esos pensamientos. Yo soy libre en Cristo Jesús. Soy libre, yo me quito esas sandalias, me despojo de esas cosas. Hay mucha gente que no le echa la culpa a un evento, le echa la culpa a una persona. Entonces ya no es algo que sucedió, tuve un accidente de carro. Es como yo, cuando me dicen algo de la espalda, yo digo, no, yo sufro de la espalda porque tuve un accidente de carro hace tantos años atrás. Entonces siempre le echo la culpa a un evento, pero hay gente que le echa la culpa a una persona. Por ejemplo, una persona que es divorciada, su ex esposo lo lastimó, la ex esposa lo lastimó. Usted tiene dos opciones: o decide ser feliz con el que estoy ahora o con la que estoy ahora, decido ser feliz, o siempre le voy a estar echando la culpa a fulano o a fulano. Que cuando vienen a pedir consejo de pronto a uno y le dicen, no, es que pastor, lo que pasa es que ella pelea mucho, no, es que a mí me lastimó mi ex esposo. ¿Cuándo fue eso? Ya son como 20 años atrás. ¿Y qué culpa tiene este pobre hombre ahora? ¿Verdad que sí? O al revés, no, porque la mujer que yo tenía ya hace cuánto, ya como 15 años atrás, y esta pobre está pagando los platos rotos. Entonces uno anda todavía cargando sandalias del pasado que no te dejan meterte a la tierra santa, a disfrutar de lo que Dios te quiere dar. Para usted yo entrar a lo sobrenatural de Dios, fíjese, por eso le dije, no es que vamos a ver milagros, señales, prodigios, no, Dios dice, quiero sanarte primero. Quiero que tú estés preparado, limpio. Quiero que te metas a la zarza para yo hablar contigo. Y de ahí te mando preparado a recibir lo que tengo para ti. Pero hay veces que nosotros cargamos o le echamos la culpa a un evento, algo que sucedió, o a una persona. Como yo que le cuento, yo le echaba la culpa a mi tío. Cada vez que había reuniones familiares, si él iba, yo no iba. Y llegó un momento que la puse a mi pobre madre entre la espada y la pared. O sea, o invita a mi tío o me invita a mí. Porque uno dice, como hijo tengo que ser yo, ¿verdad? Pero ella decía, pero él es mi hermano y mi mamá lo quiere a su hermano. Entonces a veces uno llega a ese punto de que carga tanto rencor que aún lastima a otros. Y yo me di cuenta, dije, estoy lastimando a mi mamá, ¿verdad? Yo no debería hacer eso, poner a mi mamá a escoger. Y es difícil perdonar. No sé si a usted le pasa, pero es difícil. A mí me tocó tirarme de rodillas y yo me acuerdo tanto, yo le decía al Señor con otra persona que yo tenía mucho coraje, con alguien que había fallecido también, ya imagínense. Ya había fallecido, pero me hizo daño en la vida, me lastimó grandemente. Y yo le tenía coraje, no podía ser feliz. Y a mí me tocó, me acuerdo tanto, tirarme de rodillas un día y le decía, Señor, yo veo mi corazón negro. Le decía yo al Señor, veo mi corazón negro, no puedo perdonar, no puedo, pero tú sí puedes. Y aquí te entrego, yo le decía al Señor, este corazón negro, llévatelo. Yo me acuerdo tanto que fue como que en la mente yo vi ese corazón negro salir de mí. Y créame que desde ese día me quedé libre. ¿Y cómo yo sé que me quedé libre? Porque hasta hemos ido a la mamá de este muchacho que falleció, hemos ido a comer allá, la señora me quiere, yo la quiero. O sea, fue algo, limpieza total. Pero antes, cuando me tocaban ese nombre, miren, ¿a usted no le ha pasado que le mencionan el nombre de alguien que aunque ya esté muerto, uno todavía, si tiene odio por dentro? Entonces el Señor nos dice en este año, quiero que te limpies de todo eso. ¿Por qué? Porque el que se hace daño es uno, si fulano ya está muerto, se quiebra. ¿Verdad que sí? Y uno acá amargado, y amargando a los que me mencionaban ese nombre, no me menciona ese nombre, usted sabe, bla, 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 bla. Y decía, pero si ya está muerto, perdona. No, yo no perdono, yo no olvido, usted sabe cómo es uno. Pero ya cuando uno viene a los caminos del Señor, ¿verdad? Que ya el Señor empieza a tocar la puerta, ¿cómo que yo no perdono? ¿Qué dice mi palabra? ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? ¿Verdad? 70 veces 7.
Es difícil, hermano. Esto de ser cristiano no es que es fácil. Pero por eso el Señor dice, para yo llevarte a lo sobrenatural, tienes que soltar las sandalias. Usted analice en su vida qué sandalia carga. ¿Habrá alguna sandalia que usted carga de culpabilidad? Que uno se siente todavía culpable o le echa la culpa a alguien de algo. No, que si fulano no me hubiera hecho eso, mi vida hubiera sido diferente. No sé si usted ha oído eso en algún momento. No, porque aquel me falló en los negocios. Mire que si eso no hubiera pasado, yo sería un millonario. Si no fuera por ese fulano. ¿Hace cuánto tiempo? Como 15 años ya de eso. ¿Qué dice el Señor? Este año de reinicios. Olvídate de eso ya. Deja de hablar de ese asunto ya. Suelta eso ya. Porque te quiero llevar a la tierra santa. Te quiero llevar a la tierra santa. Pero tienes que soltarla. ¿Estamos dispuestos a soltar las sandalias? Amén. Estamos dispuestos no se me sale eso. Me hubiera venido con sandalias, de verdad, para hacerle bien el ejemplo de sacar las sandalias y tirar y olvidarnos de eso. Pero a veces uno tiene una sandalia, no sé si a usted le pasa, pero yo tengo, le decimos chanclas en mi país, no sé si ustedes le dicen así también. Yo tengo unas chanclas viejas y son cómodas. Y mi esposa me compró unas nuevas que tienen algodoncito por dentro y todo, y no me gustan, ¿sabe? Y con estos días de frío yo no me las puse. Yo prefiero mis chanclas viejitas porque uno se siente rico ahí. Así nos pasa a veces, amado, que uno lleva unas sandalias que lo hacen a usted todavía sentirse cómodo y uno no lo quiere soltar. ¿Sabe por qué? Porque si suelto la sandalia ya no tengo excusa para sentirme mal, ya no tengo excusa para que la gente me coja pena. Si suelto la sandalia, pues ¿qué excusa tengo si me ven triste? ¿Qué digo ahora? ¿Verdad que sí? Si alguien me viene a decir por qué fracasé en los negocios, si yo suelto la sandalia, ¿a quién le echo la culpa? Si alguien me viene a decir, no, que por qué no eres feliz en tu hogar, ¿qué está pasando en tu casa? Si yo suelto la sandalia, ¿qué le digo a la gente? ¿Qué respuesta le doy? Porque qué fácil es de echarle la culpa a fulano, ¿verdad? Que a saber dónde está viviendo, o a la fulana que a saber dónde está viviendo. No, ella dañó mi corazón. Y el Señor me sanará en algún momento, pero esa mujer, ¿qué estamos haciendo? Estoy echándole la culpa a alguien que no está ahí para decir, espérate, eso fue hace 15 años. Yo estoy feliz por acá, a lo mejor ella está feliz por allá. ¿Sí me entiende? Y a veces nosotros, está cómoda la sandalia, la chancla está cómoda y uno no la quiere soltar. Pero ¿qué pasa? Que nunca vamos a poder entrar a la tierra santa, a disfrutar de la abundancia. Yo lo quiero que usted y yo este año nos metamos a la abundancia de Dios. Que este año de verdad empecemos a experimentar la abundancia, pero no le estoy hablando de dinero, le estoy hablando de andar en paz en la mente. ¿Se acuerdan que vimos la última clase de lo sobrenatural de Dios? Si algo tenía Adán en el huerto, era paz. Él no tenía preocupaciones, no tenía afanes, ¿verdad que no? Adán no se levantaba diciendo, ¿y cómo pago la renta mañana? ¿Verdad que no? Él no se levantaba diciendo, y ahora esta mujer me tiene hasta aquí, ¿qué hacemos? Porque ahí en la relación de ellos había paz. Eva tampoco se levantaba diciendo, ¿verdad? Y dice mi esposa, le quiero caer a palos a ver, porque había paz. Pero una vez que perdieron el huerto, ahí empezaron los problemas. Cuando pecaron, enseguida, ¿qué dijo Adán? El Señor le dijo a Adán, ¿qué pasó? ¿Y qué dijo Adán? ¿Verdad? Ahí empezó el lío. Y hasta el día de hoy, en los hogares pasa eso todavía. Llega alguien a la casa, oye, ¿pero qué pasó? No, porque él no limpia. O no, porque ella no hace. Pero en un hogar donde hay paz, uno se cubre el uno al otro, ¿verdad? Uno se tapa para que mi esposa no quede, o mi esposo no quede mal. No, esto es algo interno. Luego no me voy a meter por ahí. Lo que le quiero llevar es a eso, amados. El Señor en este año nos dice, ¿estás dispuesto a soltar, a quitarte las sandalias? Y se lo dice a usted y me lo dice a mí, porque para yo predicar, créame que Él me pregunta a mí primero.
Yo todavía le pongo excusas al Señor para muchas cosas. Para muchas cosas. Pero preparando el mensaje uno se da cuenta que dice, Señor, la verdad que a ti las excusas no te impresionan. Por más que son verdaderas. Realmente alguien lo lastimó. Es verdad. Realmente alguien le hizo daño en los negocios. Realmente usted tuvo un accidente o algo pasó. Son historias reales, ¿verdad que sí? Historias de la vida real. Dios no te dice, no es que yo no conozca tu situación. El Señor dice, sí, yo sé lo que pasaste, sí, pero Él quiere que ya uno lo suelte para poder empezar en la Tierra Santa. Si usted y yo entramos en la Tierra Santa, vamos a conocer a Dios en la dimensión de Yahweh. La primera vez que aparece el nombre verdadero de Dios en la Biblia es en la zarza, que ahí aparece en el original hebreo como Yahweh, el verdadero nombre de Dios, el gran yo soy. Es cuando uno se mete a la Tierra Santa que uno va a conocer a Dios realmente como Él es. ¿Y cómo salió Moisés de ahí? De esa reunioncita. Nunca más volvió a ser el mismo, ¿verdad que no? De ahí para adelante, usted ve el tabernáculo, usted ve cómo Dios lo usó en Egipto, usted ve cómo Dios Él hablaba de tú a tú, dice, con el Altísimo. Él recibió una revelación que hasta el día de hoy, usted sabe que el pueblo judío, no que lo adoran, pero lo veneran y lo respetan. Moisés es respetadísimo dentro del pueblo judío. ¿Por qué? Él recibió la mayor revelación que el hombre ha recibido de parte de Dios, según ellos, ¿verdad? La Torá, la palabra. Todo eso lo podemos estudiar. Cuando usted tiene el encuentro en la zarza, usted va a recibir poder de Dios, revelación de arriba, va a recibir palabra, va a entrar en una dimensión de abundancia. ¿Qué pasaba cuando venían donde Moisés? Moisés, no hay que comer, ¿verdad? Moisés clamaba comida. No hay que beber, Moisés clamaba bebida. O sea, sobreabundancia, le sobra. Usted tiene para dar, no va a andar amargado. Pero el primer paso, y ese es el paso de hoy, lo vamos a estudiar cada semana, pero el primer paso es, quítate las sandalias. Quítate las sandalias. Y como le digo, puede ser un evento que uno le echa la culpa, que no me deja ser feliz. Eso que pasó en el 1900, qué sé yo. O una persona. Alguien me hizo algo en el 1900 no sé cuánto. Ya 20 años atrás, y usted sigue con esa puya ahí adentro. Y lo tercero es echarse la culpa usted mismo. Dios tampoco quiere eso. Entonces Dios no quiere que usted le eche la culpa a un evento. Dios no quiere que usted le eche la culpa a una persona. Si Dios le dice, ¿por qué no estás en la Tierra Santa? ¿Qué respuesta usted le va a dar? Dios no quiere que usted le eche la culpa a un evento, no le eche la culpa a una persona, pero Dios tampoco quiere que usted se eche la culpa a usted mismo. Porque a veces esa es la solución más rápida también. Que uno a veces cree que es la solución recta, uno dice yo soy responsable, fui yo el que fallé, ¿verdad? Ya no le está echando la culpa a nadie, ya no le está echando la culpa a un evento. Usted dice, fui yo el que fallé, yo fallé, yo tomo la responsabilidad, yo fallé, yo hice el daño, yo. Pero ¿cuándo fue eso? ¿Cuándo sucedió? Y ahí es donde entra esa sandalia de la culpabilidad, que usted se siente indigno. Dios le dice, quítate las sandalias, entra a la Tierra Santa. Y la gente dice, no soy digno. No soy digno porque yo vivía así, yo pequé. Si los hermanos supieran la vida que yo llevé, no soy digno, Señor. ¿Cómo me voy a meter a la Tierra Santa? Pero ¿qué dice la Escritura? Dice, no me escogiste tú a mí, sino que yo te escogí a ti. Es como que el Señor le está diciendo a Moisés, y ahí ponga su nombre en vez de Moisés. El Señor le está diciendo, yo te escogí a ti. No te estoy preguntando qué pasó, cuándo pasó, con quién pasó, cómo pasó. No te estoy preguntando que me expliques nada. Te estoy diciendo, quítate las sandalias y ven. Ese es el Evangelio de Cristo Jesús. La sangre de Jesucristo el Hijo nos limpia de todo pecado. Lo que usted haya hecho, lo que le hicieron, lo que a usted le aconteció, póngalo bajo la sangre del Cordero. Y eso se limpia.
Ahora usted dirá, pastor, pero usted no sabe cómo me han dañado el corazón. Usted no sabe cómo me lastimaron. ¿Cree? Yo trato de compartir con usted raíces de dolor que yo cargaba. Que si yo todavía las cargara, le dijera, no funciona. Pero el Señor a mí me ha libertado para poder predicar su palabra. Quiere decir que sí funciona. Sí funciona. Y tanta gente que uno conoce, ¿verdad? Que Dios los ha librado de odios y rencores fuertes. Gente que le ha asesinado al hijo o a la hija. Y de momento van a una iglesia y ven al asesino que se convirtió al Señor y ahora está predicando. Es un testimonio que yo escuché de una madre que le mataron a la hija y cuando ella llegó a una iglesia y el predicador fue el que le mató a la hija. Y predicando ahí, adivine de qué, no adivine, no. ¿De qué tema cree usted que él predicaba? Él predicaba un tema parecido a este, que hay que perdonar para que Dios te libre. Y la mujer ahí. Pero él no sabía que ella iba a estar ahí. Ella fue de visita. Y cuando dice, hay alguien aquí que tenga un rencor en su corazón, una raíz de amargura, alguien que desee la oración. Imagínense. Y dice que ella lo que sentía era odio, porque ese fue el que le mató a su hija. Eso no es fácil. Esa no es fácil. Sin embargo, ella dice que pasó al frente. Él la miró, la reconoció, se quedaron mirando. Y que ella le dijo, yo tengo mi corazón lleno de odio. Y yo quiero que el Señor me lave de mí. Yo digo, ese hombre cómo se sentiría también. Pero él entendía que la sangre de Cristo, él se había arrepentido de corazón, había pagado su cuenta con la sociedad en la cárcel y todo eso, Dios lo sacó. Él entendió que la sangre de Jesucristo lo limpió, él soltó sus sandalias y ahora él podía ministrar la palabra. Pero había un episodio en la vida que había que cerrar, porque a lo mejor ese hombre todavía se sentía culpable por eso. Ese día se sanaron los dos. Los dos se sanaron. Y cuenta la hermana que ella lo abrazó y lloraron y ella le dijo, te perdono. Y él se arrodilló y le pidió perdón. Eso usted lo tiene que escuchar, lo hace llorar a uno. Pero ¿sabe qué? Eso solo lo hace la sangre de Cristo Jesús. Y en esta noche, si algo nos llevamos, hermanos, Dios nos quiere llevar a esa dimensión de la tierra santa, a esa dimensión del huerto, donde usted va a encontrar paz, tranquilidad, sobreabundancia. Pero no hablamos de dinero, ¿verdad que no? Eso vendrá también si así Dios lo quiere. Pero la abundancia real es que usted ande con paz y tranquilidad en su cabecita, en su corazón, que usted ande en paz con todo el mundo, que usted se sienta libre de decir mi casa está bien, mi hogar está bien, mi vida está bien. ¿Verdad que no hay nada más lindo que decir eso? Mi vida está bien, tengo paz, estoy tranquilo, vivo, le siento sabor a la vida, tengo ganas de vivir. Pero usted sabe cuánta gente hay en nuestras iglesias, sentaditos en las congregaciones, que no quieren ni vivir, que no quieren, que le dicen al Señor, llévame. ¿Cuántas veces yo no le he dicho al Señor, llévame, ¿para qué estoy aquí? Para sufrir, para todos los días lo mismo. Y en su bondad Dios no me llevó. Nadie sabe lo profundo de mi vida, pero yo he estado hasta metido en sitios de psicólogos, me he querido suicidar y todo ese tipo de cosas. Porque nadie sabe lo que uno ha sufrido, ¿verdad? Solo yo me sé mi cuento, como quien dice. Pero en nuestras congregaciones hay mucha gente que no pueden disfrutar la abundancia de Dios, porque todavía andan cargando las sandalias del rencor, de culpabilidad, de rabia. O mucha gente simplemente se siente que no son dignos, porque pecaron, hicieron algo, a lo mejor el Señor me está castigando, y cómo Dios me va a permitir entrar en la abundancia. Pero ¿qué nos dice el Señor hoy? Y se lo digo de nuevo, Él solo dice, yo te escogí a ti, no te estoy preguntando nada, solo te estoy diciendo, deja eso, suelta las excusas. Si algo le digo en esta noche que usted medite es, si usted estuviera ahí como Moisés, el Señor le dice, entra, quítate las sandalias, entra. ¿Qué excusa le daría usted a Dios para no entrar? Y esa excusa es las sandalias que usted carga puesto. Esas sandalias que el Señor le dice, suéltalas, déjalo ir. Yo te quiero dar un inicio nuevo, limpio.
para que tú puedas disfrutar de lo que realmente tengo para ti. Y cierro de nuevo con una pregunta. ¿Estamos dispuestos a quitarnos las sandalias? Amén.